Bienvenidos a un nuevo episodio del Chess Team. Yo soy Chilu. Y yo soy Ese. Durante 5 años viajamos por Sudamérica en nuestro motorhome que construimos con nuestras propias manos y que rifamos para comprarnos un barco y dar la vuelta al mundo. Te invitamos a acompañarnos en esta nueva aventura. Every day we wake up, eyes still closed, and no one knows the things behind our shut eyelids, or where any of it leads. I was blind and hoping, now my eyes are open. None of what I see makes sense. My mind's a fence. Hoy arrancamos a las 4 de la mañana, esta navegada del día de hoy, porque es una navegación larga, porque tenemos que llegar de día al lugar al que estamos yendo. La realidad es que al fondeo al que tenemos que ir tiene bastantes arrecifes, se entra entre canales, es bastante complicado y tenemos que llegar de día. Entonces tuvimos que salir muy temprano para que nos alcanzaran las horas. Obviamente al salir de noche de nuestro fondeo tampoco veíamos el fondo, pero como ya habíamos entrado de día, habíamos entrado bien y seguimos el mismo camino que hicimos de entrada, lo usamos de salida, sabíamos que estábamos seguros. Y a la vez estábamos saliendo con marea alta. Así que por eso pudimos salir de noche. Normalmente nosotros preferimos siempre navegar de día en esta zona. Lo bueno también es que nos coincide por la cantidad de horas que vamos a navegar, es que también vamos a estar entrando con marea alta cuando lleguemos al lugar de los arrecifes, así que eso también es una buena a favor. Son como 14 horas de navegación hoy y vamos a tener un viento así de través todo el día. Un solo borde de través espectacular con re buen viento, no va a dar mucha ola por suerte, está un poco movido pero no hay mucha ola grande. Ya tenemos 9 horas por delante, todavía nos quedan, el viaje en total eran como 14, 13 horas, dependiendo del viento. Tal cual lo pronosticado, el viento sopla bien, así que es un poquito más corto, van a ser 13 horas. Y bueno, va a ser lo más cerca que vamos a estar de Nassau, hasta después que vamos a llegar efectivamente a Nassau, pero bueno, estamos muy cerquita. Ya nos queda un día más de navegación y estaremos ya en nuestro destino, donde vamos a pasar a buscar nuestro camión. Y así es como unas horas más tarde llegamos a Allen's Cay. No. Tremendo, boludo. Creo que nunca estuvimos tan cerca del fondo. Mira. No, estamos a 10 centímetros, 20, no sé. Nos vendría muy bien que nos limpie un poco el fondo de la quilla, esa arena, si llegamos a tocar fondo. No parece arena, parece más limpio. No, es ese pasto, yo me tiré. Ah, está bien. Bueno, pasó que se dio vuelta el viento, estaba pronosticado. Bajó la marea, estaba pronosticado. Y quedamos muy cerca del fondo. Estaba pronosticado. Estaba pronosticado. Pero bueno, aunque esté pronosticado todo, se frunce un poquito. Uno. Se ve que lo calculamos muy preciso porque estamos ahí. Ahora, si llega a soplar viento bastante más fuerte del que está ahora, nos acercaría todavía más a donde hay menos profundidad. Así que ahí por ahí tocaríamos un poquito. Igual no pasa nada porque es arena. De hecho, al contrario, nos limpiaría el fondo de la quilla. Pero bueno, nada, da nervios. Nunca estuvimos tan cerca del fondo. Estamos en este fondeo que llegamos ayer. Que bueno, nos quedamos acá por el mal clima. Ahora no se ve tan lindo porque el clima está malo, está lloviendo. Ahí está el fondo. Estamos muy cerca de Nassau. Mañana la idea es salir tempranito y llegar allá cerca del mediodía. Estamos como a 6-7 horas. Así que estamos aprovechando a trabajar. No saben todo. Hemos dado vuelta al barco. Ya estaba dado vuelta, pero le hemos vuelto a dar vuelta. Para poder terminar de arreglar varias cosas, para poder vivir un poco más cómodos. Ahora, dentro de poquitos días, llegan nuestros amigos, 4 amigos vienen, así que necesitamos que el barco esté un poco más cómodo porque vamos a ser 6 personas viviendo acá y hay cosas que si no están bien hechas, se nos va a complicar la comodidad en la convivencia, obviamente, así que de hecho, con todas las visitas que tuvimos anteriores, es una cagada que el barco no haya estado listo y no haya estado más cómodo, porque la verdad que era un caos y vivir en un caos siempre es una cagada, sobre todo en convivencia, muchos días en el mar. Pero ahora ojalá tengamos tiempo de terminar todo para que estemos más cómodos. Hoy estuvimos abocados a la parte eléctrica del barco. Terminamos todo lo que es la conexión de los enchufes, los toma corriente que había en todo el barco, porque no estaban conectados a nada. En realidad solo funciona cuando uno llega a una marina,
te conectás y ahí recién tenés energía. Nosotros lo que queríamos era que la energía tenga constantemente y que salga el inverter, que para eso tenemos el inverter. Entonces estuve haciendo toda esa conexión, ya está funcionando, así que ahora tenemos electricidad en todos lados, eso es buenísimo. También conectamos la tele, que eso la tenemos conectado todo por fuera, con cables, bueno, también quedó conectada. Y todavía quedan 2 paneles que quizás ahora conectamos para tener aún un poco más de energía solar. Son 2 paneles de 200, así que tendríamos unos 400 watts extra. Nosotros ya tenemos 800 con los paneles que están funcionando hoy, así que llegaríamos a tener 1200 watts, estaría buenísimo. Vamos por eso. Porque obviamente siendo 6 vamos a usar mucho más energía y la verdad que estamos medio cortos de energía, así que y encima tenemos el problema de que se rompió el generador, así que no vamos a poder cargar con eso, con la planta. También tenemos que ver el tema del agua, porque si no podemos usar el water maker, bueno, la idea es ahora en Nassau llenar el tanque, siendo 6 calculamos que nos va a durar 5 días el agua. Y después, bueno, vamos a tener que cargar en distintas marinas que vayamos yendo en el viaje. No hay muchas marinas, pero bueno, hay un par de opciones que ya buscamos como para poder cargar agua y nada, por zafar con ese tema, porque la verdad que es bastante complicado. Igual, ojalá mañana en Nassau nos puedan arreglar ahí el generador, que ya encontramos varios lugares donde podemos llevarlo, pero es muy probable que sea la placa lo que se rompió, entonces es muy probable que sea muy difícil de encontrar y conseguir la placa, no creo que lo podamos reparar tan fácil. Así que bueno, ahí iremos viendo. Mientras tanto, este quilombete, estamos poniendo todo un poco más en orden, o sea, no parece que estamos poniendo todo en orden, pero estamos poniendo todo en orden, guardando un montón de cosas donde van trabajando en cada camarote. No sé si se acuerdan de este camarote lo que era. Bueno, miren, ya está mucho más vacío. De a poquito estamos logrando vaciar, porque bueno, ahora lo vamos a usar, ya no va a ser más nuestro depósito. Tenemos que tenerlo disponible en poquitos días. Así que acá trabajando sin parar todo el tiempo. Estos últimos días la verdad que aprovechamos un montón el tiempo para ponernos al día con 1000 cosas, trabajar a full y a la vez también por suerte podemos disfrutar y hacer un par de actividades, pero nos está súper rindiendo el tiempo, así que estamos contentos, estamos avanzando bien. Esa mañana arrancamos tempranito hacia Nassau, con marea alta y poca corriente. Ya falta poquito, estamos llegando en minutos nomás, minutos, en realidad es prácticamente 1 hora y media a Nassau. Ya lo tenemos acá en el horizonte. Eso es Nassau, acá está Chilu trabajando. ¿Qué estás haciendo? Es una boludez lo que estoy haciendo, pero vamos a ser 6 personas, de las cuales 4 van a compartir un baño, o sea, 4 toallas de ducha. Nosotros tenemos nuestro propio baño, ¿no? Y después hay 6 toallas de playa cuando salimos del mar. Van a estar siempre acá afuera y obviamente se van a mezclar todas, son todas exactamente iguales. Las de playa son así y las de ducha son blancas. Vinieron con el barco, así que nada, buenísimo porque nos ahorramos una gran compra. La cuestión es que para que no se mezclen todas las toallas y cada uno sepa cuál es su toalla, le estoy poniendo cintitas de colores a cada uno para que las reconozcan y bueno, para poder colgarlas también ahí de los percheros. Así que en eso estamos, en estas navegaciones tranquilas donde puedo ser tranquila y son largas, o sea, de tiempo. Se van a quedar con nosotros 2 semanas, así que estamos preparando todo para recibirlos. Y viene justamente a Nassau, que es una de las islas que tiene aeropuerto internacional bien comunicado. Esta es una, la otra era Exuma, donde se fueron los chicos. Chris y Ceci, que nos estuvieron acompañando las últimas semanas. Así que bueno, ahora en un ratito vamos a estar llegando y mostrándoles cómo es la movida acá en Nassau y bueno, nosotros también nos vamos a enterar. Lo impresionante de esta zona es que cambió totalmente el tipo de tráfico que hay en el agua. Hasta ahora todo lo que estuvimos recorriendo de Bahamas, que ya llegamos hace bastantes días a Bahamas, todo lo que recorrimos siempre tranquilo, no ves gente navegando en el mar, es muy raro que te cruces con un barco navegando, solo los ves en los fondeos, y no siempre fondeos donde hemos estado solos. Así que hay mucha tranquilidad, como que la gente está muy esparcida en esa zona. Ahora, llegando a Nassau, impresionante, lleno de yates, barcos de todo tipo, muchos veleros, catamaranes, charter, hasta las bolas está el tráfico acá, así que va a estar más complicada la entrada al puerto, o sea, va a ser más interesante, hay que estar ahí más atentos. Sin ir más lejos, allá justamente hay 2 barcos iguales al nuestro, muy parecidos. Hay uno que es igual porque de hecho lo conocemos y nos lo encontramos de casualidad. El dueño es conocido nuestro, veníamos hablando con él ya hace un montón y más o menos sabíamos que íbamos a estar coincidiendo en fechas. Lo que no sabíamos ayer cuando hablamos es que ellos habían fondeado en una islita muy cerquita de la nuestra y que hoy a la mañana los 2 teníamos planeado salir hacia nosotros temprano. Así que de casualidad justo coincidimos en nuestros rumbos y estamos ahí pegaditos y así que bueno, ahora nos vamos a ver, muy gracioso. La coincidencia es que ellos vienen desde Puerto Rico también, pero salieron mucho porque nosotros vinieron directo. Habrán tardado 10 días, nosotros tardamos un mes y un par de días para llegar hasta acá, desde que salimos de Puerto Rico.
La coincidencia también es que ellos compraron su barco en The Moorings, en el mismo lugar donde lo compramos nosotros, en las Islas Vírgenes. Así que bueno, nada, por eso veníamos hablando hace rato y justo coincidió. Teníamos que venir a Nassau a buscar familiares y amigos de la misma época, porque ellos también van a buscar familiares. De hecho, que llegan en el mismo vuelo que llegan nuestros amigos desde Argentina, así que era muy graciosa las casualidades que se dan en el mundo, ¿no? Porque pensé que estamos en las Bahamas, un lugar tan aislado y alejado del mundo, y bueno, pasan estas cosas graciosas. Nassau Harbor Control, this is sailing vessel Chess, inbound from Allen's Key, destination Paradise Harbor over. Y así empezaron los preparativos para entrar a puerto. Teníamos planeado cargar combustible antes de ir al lugar donde pasaríamos los siguientes días. Dejo esta afuera por si acaso. Después de sacar y colocar las amarras y defensas, debíamos atarlas del lado donde teníamos planeado atracar en el muelle. Voy a poner una más acá por si acaso. En este caso, como nuestra toma de combustible está del lado de la izquierda, de babor, siempre nos preparamos para entrar desde esa banda. Siempre intentamos dejar todo esto preparado un buen rato antes, para poder entrar a puerto tranquilos y sin tener que estar pensando en estos detalles que nos pueden complicar a último momento. Claramente acá está toda la movida, increíble la cantidad de gente que hay, el movimiento que hay en toda esta zona súper turístico y la cantidad de medusitas que hay, chiquititas, pero plagado, lleno, impresionante. Estábamos acostumbrados a navegar prácticamente solos por casi todos lados, así que nos llamó bastante la atención ver tantos barcos en movimiento. Desde que compramos el barco, solo en contados lugares pudimos ver tanto tráfico, pero acá, toda esta movida turística hacía que todo se viera bastante más activo. La movida náutica, turística y de todo que hay acá es espectacular, muy lindo. O sea, obviamente para entrar nosotros en barco es como... da un poco de nervios porque hay muchas cosas pasando rápido al mismo tiempo, pero bueno, vamos bien igual, no hay problema, está todo bajo control. Pero bueno, uno siempre cuando entra a lugares así está como nervioso porque estamos acostumbrados a estar siempre en medio de la nada, solos. Es fácil llegar a todos lados, uno llega y fondea como si nada. Bueno, acá tienes que avisar por radio. Estamos tratando de cargar combustible, tratando de comunicarnos con la gente del combustible que no nos contesta, hablando con el Harbor Control, o sea, con los del control de la bahía esta, para avisar que llegamos, porque hay que avisar acá, pero bueno, tampoco nos dan pelota. No sé, nos pasamos toda esta llegada hablando por radio, tratando de comunicarnos con gente y nadie nos contesta, es muy gracioso. Nos está pasando lo mismo que en San Juan. Me parece que Island Time. Me parece que es la hora de la siesta y nadie nos da pelota, están las estaciones de servicio cerradas, no podemos cargar combustible. En fin, bueno, ahora les contaremos. Queremos cargar combustible ahí, pero no nos dan pelota. Y el otro está cerrado, este está lleno, no podemos parar. Y queremos preguntarles a ver si nada, tienen algún horario que hay que reservar o algo, o si caemos directo. Bueno, ahí veremos. Está lleno de barcos por todos lados. Encima hay bancos de arena, hay arrecifes, hay bancos hundidos. Hay de todo en el fondo, no podemos quedarnos maniobrando como querramos por esta bahía, por este puerto. Y el movimiento de ahí también hay que tener un cuidado de no llevarse puesto a nadie. Bueno, ya pudimos cargar combustible, salió todo muy bien. Hay bastante viento que nos empuja contra el dock. Eso es lo bueno, que o sea, es más fácil de controlar porque te va a parar en algún momento el dock. Nosotros que no tenemos bow thruster, o sea, no tenemos la hélice de proa para controlar. Como el viento te empuja, tenés que controlarlo bastante con el motor atrás. Pero bueno, llegamos perfecto, sin ningún problema. Cargamos combustible, obviamente no mostramos nada porque estábamos en medio de la maniobra. Y ya estamos. Y ahora nos vamos a ir a acomodar para estos días, hacer todo lo que tenemos que hacer y dejar el barco listo. Bueno, ahora el truco está en la salida, obviamente, porque bueno, nos empuja el viento, obviamente lo difícil es salir para allá sin tener bow thruster. Hay todo un truco que se hace con el cabo de popa. Yes, we are. Yeah, kind of. No, lo que puedo hacer es salir para atrás. Backwards y después para adelante. Forward. Ok. Pero un poco backward, porque si no, no me da ahí. ¿Qué? ¿Vos vas a poder empujar de ahí? No, le puedo dar Propwash a ver si se aleja, pero va a empujarse contra acá, Puedo probar. Puedo probar un Propwash, entonces va a ser contra ahí, mirá. ¿Se abrió la prueba o no? ¿Adelante? Sí, pero le voy a dar al barco adelante. Bueno, si le das para adelante, sí. Dale.
Por eso es lo que te digo. Vamos para atrás. Sí, nos conviene para atrás y pivotear ahí. Nos va a chupar, pero bueno. Ella nos trabó. Yo le tengo que ir allá. Ahí va. ¿La prueba? ¿Está bien? Desde que tenemos el David's instalado, si bien nos hace más fácil llevar el dinghy a bordo, las maniobras en el muelle se complicaron. Al sobresalir casi 1 metro por detrás de la popa, hace que esquivar los postes altos sea todo un desafío. ¿Qué? ¿Qué decías? No, es que si no doy rápido no tengo timón. Yo no sé, pero por ahí le daba con el ancla. Bueno, salimos bastante complicado, pero salimos bien sin problema. Después de atracar y finalmente desembarcar en Nassau, la lista de cosas para hacer en la ciudad sumaba ya bastantes tareas. Yo nunca estuve en Miami, pero siento que esto es Miami, es igual a Miami, debe ser así. No muy distinto. Para poder movernos por la ciudad, desempolvamos nuestro monopatín y nos fuimos a recorrer de camino al centro de Nassau. En esta isla, la zona céntrica está unida por un puente a la zona hotelera y a las marinas más grandes. Y como nos estamos quedando justamente de ese lado, debíamos cruzar el puente cada vez que necesitamos hacer una compra de cualquier tipo. Si lo habíamos calculado que pasábamos. Mira, si ese barco pasa, nosotros pasamos. Me dan ganas de pasar por gusto nomás. Por la emoción de pasar por abajo un puente con el barco. Estamos en la auténtica capital pirata. En los siglos XVI y XVII, la era de los grandes descubrimientos y el auge colonial también dio paso a una zona, los piratas. Surgieron de marineros, corsarios y desertores que, cansados de la ley y el control de los imperios, eligieron la ruta de la libertad y la codicia. Nassau, en el corazón del Caribe, se convirtió en su refugio ideal. Su puerto, protegido por bancos de arena y arrecifes, les ofrecía seguridad para sus barcos y tesoros obtenidos al atacar galeones y caravanas que llegaban desde América cargados de oro y plata rumbo a Europa. Corsarios famosos como Barba Negra, Calico Jack, Anne Bonny y Mary Read hicieron de Nassau la capital de su rebelión, la República de los Piratas, donde anarquía y codicia eran ley. Ayafi es la parte cheta de Nassau, ahora viene la parte no tan cheta. Nos encantó toda la parte de Paradise Island, la verdad que es espectacular, muy lindo. Una aclaración que nosotros no sabíamos, no se le dice Nassau a la capital de Bahamas, sino que se le dice Nassau. O sea, el acento se pone en como si fuera nariz en italiano. Y no es que yo vaya a ser la conductora designada el día de hoy, porque no. Podría igual, porque tengo bastante experiencia en esta situación. Pero acá, como es inglés, se maneja del otro lado. Así que yo como viví 1 año en Nueva Zelanda, y Nueva Zelanda se maneja por la izquierda también. Y yo tenía auto ahí, así que nada, realmente le agarré bastante la mano a manejar por el otro lado. Pero bueno, nada, igual esta vez maneja Ezequiel. Sí, ¿acá por dónde tenemos que ir? Tenemos que ir a buscar el generador, así que para allá. Claramente, ¿cuál es la luz de giro? La luz de giro la de la derecha, no de la de la izquierda. Están al revés las cosas. ¿Mucho estrés? No, no es mucho estrés. Ah, el beso automático, eso es lo bueno. Claro. Es más fácil. Lo único que hay que acordarse es ir de la mano que hay que ir. Así volvimos nuevamente al barco para dejar el monopatín y encarar el resto de las tareas que nos trajeron a Nassau, porque desde ahora lo vamos a llamar así. Una de las razones por la que alquilamos el auto, además de lavar ropa, ese está acá atrás, es justamente para llevar la planta generadora a reparar, porque tuvimos un problemita, como ya les contamos. Entonces vamos a ver si acá nos pueden ayudar y detectar bien cuál fue el problema. De última, si hay que traer piezas de Puerto Rico o lo que sea, después va a venir gente para acá. Así que, bueno, pero necesitamos un diagnóstico, que todavía no lo tenemos. Vos señalás eso de ropa, pero no es solo eso, es más eso, más eso. Tenemos una cantidad de ropa impresionante, así que nada, sí, tenemos que hacer lavandería y varias cosas más, compras. Vamos a aprovechar a buscar a nuestros amigos al aeropuerto, que llegan en 2 vuelos distintos días, así que vamos a exprimir el auto a full.
Esa mañana nos levantamos temprano y nos fuimos a pasear por Paradise Island, este lugar que tanto nos había gustado. Se venían muchas horas de trabajo por delante y queríamos despejar la mente antes de meter manos a la obra. Esta noche llegaban 2 de nuestros amigos y el barco todavía no estaba ni cerca de estar listo. El caos general era bastante importante y queríamos dejar todo listo para recibirlos. Así que este era el descanso ideal para recargar energías. En nuestro recorrido tuvimos la oportunidad de visitar el parque del Hotel Four Seasons, que según averiguamos fue inspirado en los jardines de Versalles, y es realmente un lugar impresionante. Así es, varias horas más tarde, el milagro había ocurrido, y ya estábamos listos para recibir a nuestros amigos. Llegamos a terminar de preparar el barco hasta ahí nomás, porque imagínense, habrás Pero con lo último y abrís cualquier puertita y se cae todo, pero bueno, a la vista está todo muy bien, el camarote de los chicos que llegan hoy está muy bien, quedó re lindo, así que estamos contentos y ahora vinimos al aeropuerto a buscarlos. Vamos a ver la reacción cuando conozcan el barco en un rato. No, pasa, subí. Bienvenido. ¡Ay! Uy, pero ya queda como una pelotuda. No. Reaccionando al chefboat. ¿Puedo pasar? Pasa. ¡Ay, qué hermoso! Ahí se te corta. ¡Ay, me encanta! Me emociona. ¡Ay, me remociona! Qué bueno, ay, qué lindo, amiga. Gracias. Qué linda. Estoy muy nerviosa. Dios mío. Ahí se corta. ¡Qué lindo que es! Es muy hermoso. Es chiquitita, pero bueno. No, pero es muy hermosa. Pero ahí este es el cuarto de los chicos que mirá está lo que está, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía no lo llega a armar, boludo. Lo tengo que armar. Ahora lo tengo que terminar de armar. Qué Está bueno tan que chiquilombo. está. Hermoso. Son iguales los 2 cuartos. ¿Viste la Sí, diferencia? Sí. Y después de terminar de preparar el segundo camarote y lo que quedaba del barco, nos vinimos al aeropuerto nuevamente a buscar a los segundos pasajeros que están llegando, que acaban de llegar. Invitados. Los segundos invitados. Empieza el viaje y empieza la aventura. Por suerte llegamos a organizar todo bastante bien a tiempo, así que estamos corriendo como siempre, pero estamos. Hello. Thank you. ¿Qué onda el peaje? Está del otro lado y te ponen la canastita para que llegue al conductor, porque si no hay acompañante, o sea, en este caso sí yo podía llegar, pero cuando no hay acompañante el conductor no llega a pagar, entonces te meten la canastita tipo la de la colecta de misa y entonces así pagás con monedas o billetes, es muy gracioso. Y ahora, con la tripulación completa, arrancaba el primer día en este paraíso, con cada uno de nuestros amigos disfrutando a su manera. Bueno, estamos ya finalmente en la nueva tripulación completa, estamos todos en el barco, estamos todos en las Exumas, nos vinimos navegando hasta las famosas Islas Exumas, que son como las islas más populares y turísticas de Bahamas. No por nada lo son, es espectacular el lugar, hay un montón de listas con un montón de cosas entretenidas para hacer y la idea es quedarnos todos estos días con ellos recorriendo por acá y conociendo todo esto que todavía nosotros no lo conocemos. Llegamos ayer a la noche, aprovechando al máximo el tiempo, y llegamos a un lugar que ya nos habían dicho que estaba tranquilo para llegar de noche justamente. Bueno, vinimos para acá y hoy ya estamos, como se ve por allá, ya están los inflables, la gente en la cubierta, ya nos metimos al agua, la verdad que está espectacular. Y hoy vamos a seguir
metiéndonos al agua, porque muchas de las actividades que se pueden hacer acá en Exuma van de ese lado, ¿no? Nassau estuvo bueno, pero estuvo re intenso, no paramos un minuto porque estuvimos de acá para allá resolviendo un montón de temas. Obviamente, siempre que vas a un lugar así, una ciudad, y tenés asuntos que resolver del barco, bueno, te dedicas a full a eso, pero nos encantó Nassau. Lo poco que conocimos, la verdad que nos encantó, pero no queríamos dejar Nassau atrás sin antes agradecerle a Nacho y a Jacqueline, que son una pareja de argentinos. Les queremos agradecer porque ellos nos ayudaron muchísimo. Ellos están hace un año y algo ya en Nassau, conocen mucho de Bahamas y de Nassau, y nos dieron una mano enorme en un montón de cosas que nosotros teníamos que resolver. Y es como cuando llegas a un lugar que no conoces nada y alguien local te dice, no, anda a este lugar, para acá puedes alquilar auto, acá puedes arreglar tal cosa, este contacto para no sé qué. Y nos dieron una gran mano en facilidades y logística, que estamos súper agradecidos y que no saben lo que lo valoramos. Así que bueno, nada, siempre va un agradecimiento público para la gente que tanto nos ayuda y nos hace la vida más fácil en este nuevo mundo para nosotros todavía, porque hay muchas cosas nuevas para nosotros, así que... Y otro tema importante que estuvimos barajando en Nassau fue el tema del generador, que se nos rompió, que ya les contamos. Lo llevamos a arreglar, nos dijeron que por ahí sí lo podían hacer los primeros días. Por ahí le encontraron la vuelta, pero terminó que a veces funciona, a veces no. Bueno, no le encontraron la vuelta, haciendo corto el cuento. Y por ende no tenemos la posibilidad de generar agua con el generador. O sea, no podemos usar Watermaker con el generador. Eso nos limita un poco. Nosotros salimos igual, porque dijimos, ya teníamos programado este viaje y salimos. Obviamente nos abastecimos más de agua y pensamos cargar agua también por acá en alguna marina. O sea, nos cambia un poco la logística, pero bueno, nada, acá estamos. Estamos con marea baja, está súper bajito y venimos con mucho cuidado, muy lento. Deberíamos haber esperado que suba la marea, pero bueno, como vamos lento y con cuidado, vamos por lo menos avanzando, si no hay que esperar varias horas a que suba la marea. Y queríamos hacer esta parte con bastante luz, así que justo está el sol alto y se ve re bien. Ese lancha que pasó recién rapidísimo por al lado nuestro. Pasó lento por al lado nuestro, pero venía rápido. Y nada, se encajó y tuvo que hacer marcha atrás. Llegamos a tener un pie de profundidad, así que estuvimos ahí a 30 centímetros del fondo. Está feo, pero queremos llegar a un lugar recopado y queremos llegar hoy con sol para hacer eso copado. Ahora sí, llegamos al destino, llegamos al lugar que queríamos llegar hoy, que es súper interesante porque vamos a ir a ver un avión hundido que está muy cerca de la superficie, porque está muy playito acá, hay poca profundidad. Es re interesante porque aparte lo podemos ver muy fácilmente con los snorkels, no hay ni que bucear ni nada, y aparte tiene toda una historia este avión. Era uno de los aviones de Pablo Escobar, del cartel de Medellín, así leí, que parece que se cayó porque, no sé, el piloto se ve que no le invocó a la pista, no sé si venía borracho al amanecer, una cosa así, o no vio, baja visibilidad. Bueno, se imaginarán que vendría a traer un cargamento o no sé, pero la cosa es que la quedó ahí. Así que esa es la historia, es un avión de la Segunda Guerra y ahora les voy a dejar un poquito más de información en voz en off porque tampoco me acuerdo tanto, no leí tanto. En este lugar yace un avión hundido que recuerda la era dorada del narcotráfico en el Caribe. Aunque suele relacionarse con Pablo Escobar, fue en realidad Carlos Leder, que trabajaba con él, quien tomó el control de la isla y la convirtió en su base de operaciones. Báilalo, gózalo, como lo canto y lo siento yo. Báilalo, gózalo, como lo canto y lo siento yo. Con una pista de aterrizaje privada y vigilancia armada, Norman's Cay funcionó como escala clave para transportar toneladas de cocaína hacia Estados Unidos durante finales de los años 70 y principios de los 80. El avión, un Curtiss C-46 Commando, transportaba droga cuando en 1980 sufrió un accidente al intentar aterrizar cuando chocó contra un terraplén arrancando el tren de aterrizaje izquierdo. Las hélices del motor número 1 tocaron la pista. El avión viró a la izquierda, ganó poca altura, sobrepasó la pista y cayó en aguas poco profundas. Por lo que leímos, en el accidente no murió nadie y hasta llegaron a rescatar la carga.
aunque otras fuentes confirman que murieron los 2 pilotos y que el accidente fue por falta de combustible. El misterio prevalece, pero el avión sigue ahí. Finalmente, terminó descansando bajo las aguas cristalinas que hoy atraen a turistas. Convertido en un popular sitio de buceo y snorkel, no podíamos dejar de visitar este lugar que forma parte de la historia del narcotráfico. Vinimos a una islita mínima, así, que ahí acá cerca donde fondeamos un rato antes de ir al avión. Así que vamos a ver el atardecer y bueno, nada, estas cosas, actividades que hacemos. Creo que no fuimos los únicos que tuvimos esta brillante idea. Parece ser un destino bastante popular para venir a ver el atardecer en este callo. En lo que sí vamos a ser originales y seguramente no haya nadie más haciéndolo es que vamos a tomar mate. Algo que nosotros hace mucho tiempo no tomábamos con Ezequiel porque no tenemos yerba en el barco. El mate es una bebida típica argentina que es como una especie de té. Ahora se los vamos a mostrar para que vean porque para qué les voy a explicar. Voy a aprovechar este momento para presentar a nuestros amigos que están viajando con nosotros. Mirá, esa regla. Ella es la gritona. ¿Ella es qué? Ella es la gritona. La gritona. Porque apareció ya en el video gritando. Pero vamos a aprovechar a mostrar lo que es un mate, para los que no conocen. ¿Qué es un mate? Contá. Tenemos yerba mate, que es un mate que viene de Uruguay, Argentina, Paraguay, Brasil. Y ponemos la yerbita acá. Como una especie de té, es una infusión, ponele, ¿no? Y nosotros tomamos en cualquier momento del día. Ahí está. Y es muy rico. Hay gente que lo toma amargo, hay gente que lo toma dulce. Ponemos la bombillita así. Bien. Y ahí empieza el mate. Este es el termo. La bombilla es como una especie de pajita y se le pone agua caliente como té. Agua caliente no hirviendo. A 80 grados, ¿no? 80 grados. Bien, 83. 83 grados. Capaz que está un poquito frío. Ahí está. Ahí está. Me requemé. Entonces se pasaron de los 80 grados. Porque no tenemos la pava eléctrica, entonces bueno, hay un problemita ahí para calcular. Bueno, y seguimos presentando. Sí. Al lado está Anita. Al lado tenemos a Anita. Quizás la conozcan en algunos videos anteriores. Mucho más atrás. De hace mucho tiempo, de la época del motorhome en Villa Langostura. De la época del motorhome. El que recibe el mate. El famoso Osvaldo. El creador de las cuxas que tanto nos preguntan, el cuenco ese, bueno, acá lo tenemos al artesano. Esta vez me tocó tomar el mate con cerámica, no con madera. Claro. Pero está buenísimo. Está buenísimo. Y ahí atrás, Fer también arrancó su viaje en una MB, ahora están por otros lados con otros vehículos. Y ahora el motorhome está en Los Ángeles, así que la idea es volver a recuperarlo y continuar con el viaje. Bueno, ahí está presentado todo el team. Toda la tripulación actual del Chess Boat. Vamos a seguir viajando acá por las Exumas, por Bahamas. Yo les quiero contar que Gise y Fer tenían una MB igual que nosotros, de hecho por eso nos conocimos, en Buenos Aires, y después nos vimos varias veces más en Villa Langostura, en distintos lugares, y después ellos vendieron su MB y se compraron un motorhome espectacular en Estados Unidos a la mitad de precio, no sé, de lo que sale en Argentina. De lo que sale en Argentina, que es una muy buena opción, y recorrieron Canadá, Alaska y Estados Unidos con su motorhome, y bueno, después se van a ir para México. Y quiero acotar algo, ellos tienen una MB y también los conocimos por eso. Exacto, ahí va después. Ellos la tienen, perdón. Exacto, ellos siguen teniendo una MB, o sea, somos todos el club de la MB. Exacto. Y a ellos los conocimos también a través de la MB 180, ¿no? El Polo Mevero. El Polo Mevero. ¿Querés contar un poco la historia del Polo? No, a ver, que la persona que está atrás de la cámara y Chilu fueron los primeros MVeros que cayeron de visita en casa. Los oficiales. Claro, los oficiales. Y de ahí empezó toda la historia del Polo Mevero. Empezó a juntar gente de la MB, usuarios de la MB, viajeros, y empezamos a hacer una linda comunidad de amigos. Y después, bueno, esto sería como un grupo reducido de ese. Este es el MB VIP. Es el Incluso así en el grupo de WhatsApp. Es lo que quedó. VIP. Porque gracias a eso nos conocimos todos. Anita tiene una agencia de turismo en Villa Langostura también, así que si quieren organizar algún viaje o lo que sea. Ahora le vamos a dejar acá abajo el contacto o algo. Y de Oval también podemos dejar el contacto para si alguien le quiere encargar alguna pieza de madera. Hace unas cosas increíbles. Chivo por todos lados. Sí. Y le vamos a dejar la red también de Fer y Gise porque ellos están viajando, así que muestran todo lo que... Bueno, no muestran tanto. Sí, no mostramos tanto, ahora estamos un poco en pausa, pero vamos a volver a mostrar. Se llama Soñando un viaje, sin ñ, con N, Soñando un viaje. De Sonia. Y también le habíamos puesto
Viajemos juntos. Por si no encuentras Soñando un Viaje, viajemos ¿En juntos. serio pusieron viajando? Cuando vos me dijiste que cambie el Soñando un Viaje, ¿te acordás? ¿Por qué? Porque era con Me aconsejaste que lo cambie, No, entonces lo boludo, cambié, porque era viajemos soñando juntos. y iba a siempre estar soñando y nunca iba a ser realidad. Ese, te hice caso a tu Sí, consejo. sí, porque es verdad. Porque yo tengo una teoría de que los nombres que uno le pone a las cosas terminan definiendo finalmente lo que pasa. Y lo que yo decía era que si el viaje siempre lo estaban soñando, nunca iban a llegar a cumplirlo, porque era una época en la que tenían muchos problemas y no podían arrancar con el viaje. Entonces, si acá lo cambiaron, ahora Viajemos juntos. viajemos juntos. Ahí está. Bueno, Sí. bien. Ya están viajando No, juntos. Y ahora estamos viajando juntos con todos. No, no era ese. ¿Cómo era? No, igual si quiere cortar. No, porque en realidad ella cambió el nombre, Sí. pero el arroba del usuario sigue siendo Soñando un Viaje. Ah, Soñando un Viaje, viajemos juntos. Los van a encontrar de alguna de las dos maneras. Queda por ahí el, ¿cómo es? El Rico arroba. está el mate, está riquísimo. El Instagram. Está Un riquísimo. Instagram. Para finalizar, mira. Esta postal Ahí está. lo dice todo, ¿no? Creo yo. Y así terminaba un día más de esta aventura con nuestros amigos MVeros.